dejamos con el consejo de la palabra de Dios en manos de nuestro pastor Silian. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno que estemos enlazados a través de esta plataforma de Facebook. Y fuera bueno, como decía el pastor Kevin, que pudiéramos todos estar enlazados allí, compartir con alguien que también necesita esta palabra. Les bendecimos, créannos que con todo nuestro corazón quisiéramos estar cerca de ustedes, pero esto es lo más cerca que podemos estar. Y hay una presencia de Dios muy especial acá en este lugar y queremos compartirla con todos. Les amamos mucho en el nombre de Jesús, así que mientras usted llama a toda su familia, busca una Biblia allí para que podamos tomar este consejo de la palabra de Dios en esta hora. Esta mañana quiero compartir un mensaje de Dios y hemos titulado el mensaje para esta hora, por encima de todo. Eso quiere decir que por encima de todas las cosas, Dios tiene todo bajo control. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 24. Vamos a buscar el versículo 4 y vamos a leer hasta el verso 10. Isaías capítulo 24, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 10. Así que dice la palabra de Dios. Yo quiero que subraye estas palabras proféticas que Dios escribió hace cientos de años a través del profeta Isaías y la dejó para este tiempo. Y es una palabra de alerta donde Dios nos está diciendo el por qué están sucediendo todas estas eventualidades. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno de Dios. Verso 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 7. Versículo 7 dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Verso 8 dice la Biblia, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Verso 9 dice, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Y dice el versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de nuestros corazones, Jesús. Padre, de los que nos encontramos en este lugar y de aquellos que pueden escuchar, Señor, este bendito consejo tuyo, Señor Jesucristo, allá en sus hogares, en nuestra nación, y todos aquellos, Padre, que pueden escuchar en el mundo entero, Señor, este mensaje. Poderoso Dios, que cada uno de los que hoy nos llega esta palabra profética, Señor Jesucristo, podamos reflexionar, reaccionar, Señor, y atender a tu consejo, mi Dios amado, que tú eres un Dios, Padre de los cielos, amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Y que hoy te acuerdas de todos nosotros, los que esta mañana estamos en este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Por encima de todo, así hemos titulado el mensaje. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, son tiempos de oportunidades que Dios nos está dando a todos, tanto los que estamos acá, los que podemos estar enlazados y aquellos a los que va a llegar este mensaje después que haya sido allí reservado en esta plataforma de Facebook. Yo creo que nosotros deberíamos de reflexionar de que Dios nos está hablando, los está alertando. Este día viernes entraron en acción 15 volcanes de una sola vez, haciendo erupción el volcán, uno de los más temibles que hay allá en Indonesia, que es el volcán de Krakatoa.
Y en el círculo que está toda la tierra, el círculo conocido como el círculo de fuego, hay 15 volcanes amenazando hacer erupción. Aparte de eso, Estados Unidos entró en una conmoción por primera vez en toda la historia de los Estados Unidos a declarar una alerta, una emergencia nacional, donde entraron todos los estados en la alerta por las conmociones de muertes que hay, gravísimas. Nuestra nación no es la excepción. Hemos visto cómo hay una invasión de la pandemia por todos lados. Y yo creo que nosotros, en lugar de visualizar de forma política o de culpabilizar a otros, deberíamos de reaccionar por qué esta situación se ha venido. Dios, a través del profeta Isaías, nos dice allá en el capítulo 24 y versículo 4, dice: Él se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pandemia, curiosamente, no solo ataca o no solo toca a personas de bajos estratos. Esta pandemia toca a altos hombres. Vemos que la reina Isabel fue contaminada también. Gente de altos estratos, de altas esferas, y gente de bajas condiciones. Entonces deberíamos de entender que Dios no solo tiene una particularidad con las personas, sino que está tratando muchas veces con toda la humanidad. Hasta ahorita hay miles de personas y miles de personas que han muerto, a tal grado que Estados Unidos cerró, antes de que nosotros estuviéramos, cerró con la mayor gravedad de muertes en 24 horas, casi 2,000 personas en 24 horas. Yo creo que nosotros deberíamos de alertar a este tipo de consejo de esta palabra profética que Dios ha traído. Y Él dice: toda la tierra enfermó, cayó el mundo, se enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo los moradores, porque traspasaron, dice Él, mira esto, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Yo veo tres cosas, el por qué Dios trata con la humanidad. Y esas tres cosas están en este versículo 5, que si nosotros las atendemos, nosotros debemos de poder de alguna otra forma visualizar cuáles son esos detonantes por lo cual Dios está permitiendo todo esto. Y el primero, nosotros lo tenemos acá, por encima de todas las cosas. El primero lo tenemos nosotros acá, que lo que ha venido sobre la humanidad es porque traspasaron las leyes, dice allí el versículo. ¿Qué es traspasar las leyes? Ir más allá, oiga esto, de los límites que Dios estableció. Usted no me va a dejar mentir, y usted que me está viendo no me va a dejar mentir, que vivimos en la generación más corrupta de forma política. Vivimos donde la gente hace y deshace las atrocidades de la ley que Dios le estableció al ser humano. Qué lindo, qué especial cuando las naciones, oiga esto, hicieron las leyes porque su fundamento era la ley, la palabra de Dios. Pero poco a poco, del año 2000 hacia acá, del año 95, siempre ha existido, pero el ser humano comenzó a irrumpir las leyes de forma gravosa, destructiva, aprobando leyes, oiga esto, en las naciones que retaban y desafiaban a Dios. ¿Como cuál, pastor? Como aprobando el aborto en algunos lugares. ¿Como cuál, pastor? Como aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cosas que la Biblia condena desde una forma, oiga esto, desde alguna forma. Y el ser humano traspasó los límites de Dios. Dios nos ha alertado a través de la palabra. Qué bueno por generaciones que existen, que pregonan, predican sin temor esta bendita palabra a toda costa. Lo han llamado homofóbico, lo han llamado gente no pensante, porque muchas veces nosotros nos volvemos a la base de la palabra del creador de todo el universo, que es Dios, y el ser humano lo retó desafiándole y traspasar las leyes. Entonces, lo que nosotros vemos que se ha venido sobre toda la humanidad no es más que Dios tratando con el ser humano por esta causa. ¿Por qué dice la Biblia? Porque traspasaron las leyes. Luego dice el versículo 5 siempre, el versículo 5, número 2. ¿Por qué Dios permite estas adversidades, estas circunstancias
en toda la humanidad. Y estamos a punto de ver, como dijeron los científicos, si el cinturón de fuego se activa, esos 15 volcanes se activan, toda la tierra, los mares se van a calentar, y cuando entre el invierno, los fenómenos del niño y los fenómenos de la niña van a ser atrocidades, oiga esto, desatando cadenas grandes de huracanes en toda la humanidad. Yo creo, dijo una persona, dijo, son tiempos apocalípticos. Lo que está por venir en los tiempos apocalípticos no es ni la sombra de lo que nosotros estamos viendo. Esto es como una alerta, esto es un prototipo, esto es como Dios hablándole a nosotros, a la iglesia, para que la iglesia reaccione hoy, esta mañana. Entonces, luego, lo que nosotros vemos que dice la Biblia, lo segundo, por qué Dios permite estas circunstancias y estas adversidades, es porque falsearon el derecho. ¿Qué es eso? Falsear el derecho. ¿Qué es falsear el derecho? Es quitarle el mérito a las personas. Ese es falsear el derecho. O sea, hay alguien que Dios le otorgó, hay gente a la que Dios ya le dio, pero que los seres humanos le quitaron lo que por derecho Dios le ha otorgado. Y a los hijos de Dios, Dios por derecho les ha otorgado bendiciones. Y hemos visto cómo, oiga esto, la gente se le quitó el respeto, le quitó el amor, cómo quebrantaron las relaciones matrimoniales. Hemos visto cómo quebrantaron, oiga esto, hijos sin padres, padres sin hijos, oiga esto. Y muchas veces, ¿por qué? Porque falsearon el derecho. Cuando esta situación está pasando, oiga esto, es que alguien lo está robando, alguien se lo está quitando. Y entonces Dios entra en acción. ¿Por qué? Porque Dios quiere devolver el derecho a sus hijos, el derecho a la bendición, el derecho a la autoridad, el derecho a la legalidad, el derecho a la prosperidad. Dios quiere hacer una transición en estos tiempos, y por eso es que los primeros que deberíamos de entender lo que está pasando es la iglesia de Jesús. Entonces, lo primero es que traspasaron las leyes. Se enfermó la tierra, enfermamos la tierra porque traspasaron las leyes. Luego se enfermó la tierra, ¿por qué? Porque traspasaron el derecho. Y número tres, allí mismo dice, allí siempre el versículo 5 dice, porque quebrantaron el pacto. ¿Qué es quebrantaron el pacto? Hacer a un lado las promesas. Hay gente acá, hay gente que me escucha, que crecieron en un lugar cristiano. Hay gente acá que me escucha, que me está viendo, que un día le sirvieron a Dios, que un día le juraron a Dios, que un día hicieron un voto con Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Enfermaron la tierra. ¿Por qué? Quebrantaron el pacto. Y cuando eso sucede, Dios dice que Él iba a disciplinarla, cayó la tierra, fue destruida, la enfermaron, los moradores la contaminaron. La tierra, te ven los escenarios que están pasando, pasan fotografías allá en España donde los animalitos venados andan en la calle, en Japón, ve usted, oiga esto, cómo se agolpa, porque los animalitos no tienen la culpa. Los ríos no tienen la culpa. Los que destruyeron y contaminaron la tierra fue el ser humano cuando traspasó las leyes de Dios, cuando falseó el derecho de los hijos de Dios y cuando quebrantaron el pacto con Dios. Hay gente que el día que se vuelva, por eso es que esta palabra tiene que ser pregonada y llegar hasta los confines de la tierra. Por eso es que usted, amado hermano, amigo que está allí, nosotros deberíamos de ser los primeros en casa, decirle, no, tú te apartaste de Dios. No, hijo, es que esto es culpa de nosotros. No es el gobierno de los chinos, no es de allá en los Estados Unidos que probaron sus bombas biológicas y todo, como la gente quiere decir. No, es que Dios lo permitió. Y lo permitió porque quebrantamos el pacto. Nos apartamos, dejamos de servir, dejaste de congregarte, dejaste de buscarle, dejamos de hacer en Dios. Algunos cerraron sus ministerios y yéndose en pos de algo otras cosas. Oiga esto, cerraron lo que Dios les había otorgado. Hay ministerios tan lindos, gente con grandes privilegios, que lo hicieron a un lado. Hoy es el momento, hoy es la mañana para que nosotros podamos reflexionar y podamos entender que necesitamos volvernos al pacto con Dios. Y dice la Biblia allá en el versículo 6, por esta causa, dice Dios. ¿Por cuáles causas? Por esas tres causas. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Y qué dice?
y disminuyeron los hombres. Mire cómo hace esta traducción de la Biblia, la Reina Valera, para minimizar el impacto. Dice, y disminuyeron los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Murieron, pues. Si es que esto es lo que está pasando, es real. Esto no es un cuento esto no es un cuento, esto no es una película, esto es algo real. Los moradores van a disminuir si la gente no reflexiona que traspasó las leyes de Dios. Si los gobiernos no se vuelven a Dios, si no reflexionan que se tienen que volver a Dios, si no quebrantamos el derecho que muchas veces nosotros hicimos a un lado, y si nosotros no nos volvemos al pacto con Dios, van a disminuir los hombres. Verso 7 dice la Biblia: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Hoy la gente vive aterrorizada, conmocionada, no hay alegría, la gente vive en una incertidumbre del futuro. Pero por eso este mensaje se llama por encima de todo, porque Dios es bueno, porque Dios siempre, a pesar de todas las cosas, le está dando una oportunidad al ser humano. Verso 8 dice la Biblia: cesó el regocijo de los panderos. No es cierto que hoy la gente ya no quiere. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No es cierto que en eso vivimos. La gente vive más enfocada en las noticias, cuántos muertos, qué es lo que está pasando. Pero adoración ya no puede. Cesó el regocijo. Pero Dios te está dando una oportunidad que por encima de todas las cosas, Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Verso 9 dice la Biblia: no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Versículo 10: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda la casa se ha cerrado para que no entre nadie. Mire esto es cuarentena. ¿Por qué? Porque está quebrantada toda la ciudad. ¿Por qué dice Dios? Por la vanidad. Porque la gente dejó de poner de primero a Dios. Le puso Él, puso su trabajo, puso sus quehaceres, puso sus negocios, puso lo que Él tenía y se le olvidó Dios. Y para Dios, oiga esto, todo eso es vanidad. Por cuando nosotros ponemos prioridad a Él, Él nos va a poner por primero a nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Por encima de todas las cosas. Hoy sí, versículo 11. Me ayuda ahí, hermano. Mira esto es lo que quiere Dios. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. Se desplomó. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Versículo 13 dice: porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. ¿Es qué quiere decir eso? Siempre que nosotros vemos, oiga esto, el versículo 13, siempre que nosotros vemos que habla del olivo, habla de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que así como se rebusca, dice, el rebusco es después que pasó la cosecha, va a ver el sembrador a ver si hay algo todavía. Ese es el rebusco. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que por encima de todas las cosas haya hombres valientes, mujeres apasionadas, hombres apasionados que vayan y busquen de la presencia de Dios. Versículo 14 dice: estos alzarán su voz. O sea, por encima de todo, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar, dice, darán sus voces. ¿Qué quiere decir? Que Dios en medio de todo, por encima de todas las cosas, quiere que nosotros busquemos su presencia. Y quiere que nosotros le adoremos. ¿Cómo? Cantándole gozosos por la grandeza de Jehová. Yo creo que al pasar este proceso, porque esto va a terminar, porque Dios es bueno, porque hay un pueblo que está clamando, porque hay una generación que entiende, una generación profética que me está viendo. Y yo sé que después de esta predicación, de esta palabra, Dios te va a sacudir todas tus entrañas para que te vuelvas a Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que a pesar de todo busque su presencia, que a pesar de todo le adores y que a pesar de todo reflexione. ¿Por qué? Porque va a haber una grandeza de Jehová con aquellos hombres, con aquellas mujeres que le han creído. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros, oiga esto, volvamos a establecer los límites donde Dios los puso. Los límites donde Él los estableció. Si usted era de las personas que estaba todavía, que creía que por un partido político, por algo así, y que estaban a favor del aborto, hoy rómpalo de una sola vez.
Si era de las personas que estaba a favor de coartarle el derecho a la generación, el derecho a ministros, el derecho a líderes, el derecho a niños, el derecho a cónyuges, el derecho a ministerios. Oiga esto, hoy reflexione. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Por qué se enfermó la tierra? Póngame los tres, hermano. Con eso voy a cerrar. ¿Por qué se enfermó la tierra? Porque traspasaron las leyes. ¿Por qué se enfermó la tierra? Porque falsearon el derecho. ¿Y por qué se falseó la tierra? Porque quebrantaron el pacto. Eso quiere decir volvieron atrás. Hoy es tiempo. Tú que estás en casa, tú que estás así cerca y toleraste quizás en casa a tus hijos, toleraste allí en casa lo que estaba pasando. Hoy es tiempo de reflexionar y dile, no es culpa de Dios, realmente estamos culpando al que no es. No es culpa de otro gobierno, es culpa de los moradores de la tierra. Quebrantamos. Hay gente que con volverse a Dios, Dios va a ver. Por eso Él dijo allá en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que como hijos de Dios, hoy es el tiempo de reflexionar. Dios no necesita activar 15 volcanes para que una mujer con sabiduría, un hombre con sabiduría hoy reflexione. Dios no necesita que hayan casi 1 millón de personas infectadas para que nosotros entendamos. Dios no necesita, deberíamos de haber aprendido de las otras pandemias, como la peste negra, donde murieron casi 70 millones de personas. No necesitamos volverlo a vivir. No necesitamos volver a vivir la gripe española, donde murieron casi 40 millones de personas en un mes. No necesitamos volverlo a ver. Basta ahora. La gente no entendió de aquellos tiempos. Usted y yo sí podemos entender. Tenemos la historia y tenemos su bendita palabra. Y hoy esta palabra está llegando al corazón de muchos de los que estamos acá. Hoy es tiempo. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás? ¿Por qué si no tienes a alguien cerca allí de casa y le dices hoy es tiempo de volverte? Ponle la mano en el hombro cerca allí al que está en casa. Tal vez es tu hijo, tal vez es tu padre, tal vez es tu hermano, tal vez es tu amigo. En lo que estamos haciendo esta oración, tú puedes mandarle un mensaje a través del Facebook también y decirle, necesito que te vuelva a ti, a Cristo, antes que sea demasiado tarde. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo declaro que vamos a ser una generación que nos vamos a levantar con poder una vez más. Que somos una generación que va a ver la visitación de tu gloria, Señor. Padre, porque hay una generación en esta mañana que se despierta, así como el rebusco del olivo, Señor, que pasó la cosecha para otros. Padre, que nosotros, poderoso Dios, en tiempo de necesidad fuimos y como la misma palabra dice, nos rebuscamos a ver si había un fruto, a ver si había un olivo aún. Hoy es el momento para que vayas, escudriñes tu vida y te des cuenta si todavía hay un poco de pasión por su presencia. Cesó el gozo, cesaron las arpas, cesaron los cánticos. Pero hoy, esta mañana, Dios nos habla y nos dice, aprende a gozarte en medio de las circunstancias, adórale. ¿Cuántos no quisiéramos tener el privilegio de poder estar una vez más en los templos? ¿Cuántos quisiéramos tener la oportunidad que tienen de estar con familia cerca antes que sea demasiado tarde? Háblale a tus hijos, háblale a tus hermanos, háblale a tus padres, háblale a tus hermanos que están en el extranjero, háblale a alguien antes que sea demasiado tarde. Dios dice, cántale, cántale, adórale, vuélvete a Él, porque por encima de todas las cosas Dios tiene todo bajo control y Él lo va a hacer. Él lo hace. Señor, yo en el nombre de Jesús declaro, mi Rey amado, que plaga no tocará nuestras moradas,
que tú cubrirás en el hueco de tu mano a nuestra generación. Que hoy se devuelve una generación, Señor Jesucristo, Padre Celestial, que le pone límites a las leyes, mi Dios. Padre Celestial, que no retiene el derecho, Señor, a sus hijos. Hay gente acá que necesita bendecir a su generación. Necesita bendecir, no retengas el derecho. Hay gente allí en tu casa que necesita una administración, una oración. No retengas el derecho. Y hay gente acá que necesita volverse al pacto con Dios. Yo sé que tú me estás escuchando. Esta palabra es para ti. Necesitas volverte a Dios en esta hora. Necesitas volverte a Dios. Necesitas volverte a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, estamos tan agradecidos, Señor. Bendigo a nuestros hermanos poderosos, Jesús, allí en Ciudad Delgado, mi Dios, en las Alborredas. Bendigo a mis hermanos en Apopa. Bendigo a mis hermanos, Señor, allí en Mexicanos, para que tú puedas hablar al corazón, Señor Jesucristo. Padre, y aquellos que se habían apartado de sus caminos, se habían enfriado, Señor, hoy vayan y busquen en su corazón si aún hay un poco de pasión por tu presencia. Mi Dios glorioso, gracias, porque sé que esta mañana nos has ministrado a todos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Rey. Padre, estamos tan agradecidos. Qué bueno, hermano. Qué bueno poder haber llegado hasta tu hogar. Yo sé que en algún momento nuestras fuerzas flaquean, pero yo creo que le creas a Dios en medio de todas las cosas. Que Dios te bendiga.